Hoy día 10 de febrero, ¿no? Y Dios permite el culto dominical. Y vamos a empezar, ¿no? También vamos a saludar a los hermanos que nos miran por las redes sociales, por medio de Facebook, por medio del Zoom. Y también vamos a empezar cantando los himnos. Vamos a cantar el himno número 3, titulado Adoro al Rey. Himno número 3. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, al gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Sí, vamos a buscar el siguiente himno, el himno número 12, titulado Gracias al Santo Calvario. Himno número 12. Yo sé que bien Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es. Gracias al Santo Calvario, todo te recibir perdón, me guía su espíritu, un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. Al lado de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Dios permite un buen clima para el día de hoy. También permite los signos para alabar en su nombre, ¿no? Vamos a cantar el himno número 14, titulado Vendrá por mí. Himno número 14.
Así también pueden escuchar la palabra, la cual tanto necesitamos para nuestro ser, para nuestra vida. Pero es mejor aún el estar juntos, el estar reunidos y así escuchar la palabra juntos. También recibir esa palabra directamente para nuestros corazones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos ama tal como somos, ¿no? No importa nuestra forma, pero Él deshace, ¿no?, todo lo que somos. De esa manera podemos presentarnos ante Él, solamente aceptando que Él ha muerto por nuestros pecados. Él nos ha hecho justos, santos y perfectos en su voluntad. Solo esto debemos recordar, ¿no? Soy justo, soy santo, soy perfecto, solo por su gracia, mediante la redención que es en su Hijo Jesucristo, ¿no? Eso es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? En cualquier situación o dificultad, Él trabajará, Él hará, Él avanzará. Recordemos siempre, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216. Es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Durante
de su porfiria, si me hace el temor. Tierna paz en el ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, simple es mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Si Jesús nos guía, Él va por delante y nosotros no, vamos detrás. Él lucha las peleas y realmente nosotros podemos recibir de su gracia. Él pelea nuestras batallas, ¿no? También así les pedimos a los hermanos que están, ¿no?, que están aquí puedan pasar al frente para escuchar la prédica y también poner sus celulares, ¿no?, en modo de silencio. Yo voy a poner ahora para así escuchar atentamente. También si tienen alguna cosa que hacer, ¿no?, pueden hacerlo en este momento y así podemos escuchar con atención la palabra. Hasta aquí con la alabanza. Gracias. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas. Esta mañana voy a invitar al diácono Eduardo Fernández, quien va a orar por el servicio dominical. Voy a pedir a los hermanos y a las hermanas que están en la parte de atrás, por favor, pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio y así juntos, ¿no?, podemos iniciar el culto de manera ordenada. Adelante, diácono. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más usted nos reúne aquí, Señor, para poder escuchar, Señor, su palabra, porque de verdad, Señor, en su palabra solo hay felicidad, esperanza, Señor. Como usted nos dice, Señor, la verdad os hará libres. De verdad, Señor mío, a través de su palabra podríamos dar cuenta, Señor, quién hemos sido más antes nosotros. Ahora, Señor, solo esperamos su palabra para que nos tome de la mano y nos guíe, Señor. Así, bendito, usted nos ama, Señor, usted nos da esa misericordia, Padre Santo. ¿Para qué, Señor? Para que nosotros seamos siempre obedientes, Señor, escuchando su palabra. Y así también usted, nuestro clamor, nuestra petición escuchará, Señor. Padre Santo, por eso esta mañana también, Señor, estamos acá presentes junto a usted, Señor mío. Usted nos compartirá a través de sus siervos, Señor. Así, bendito Dios, por favor, Señor, por favor, se lo pedimos, Señor, siempre. Cada uno de nosotros, Señor, su misericordia, su gracia, Señor. A través de su gracia, su misericordia de verdad, Señor. De verdad, Señor, su palabra nos hace feliz, Señor.
nos llena de felicidad, de gozo, Señor. Gracias, bendito Dios. Así también, Señor, aquellos hermanos o hermanas que están aún viniendo, Señor, usted mismo pues apresure sus pasos y así todos juntos, Señor, escuchar su palabra. Así oramos y así se lo agradecemos por esta mañana, Señor. Así también, Señor, por el tiempo que está pasando, el frío, la lluvia, todo, Señor, todo es bajo su voluntad, Señor. Eso es bajo, esa es su obra también, Señor. No hay por qué, Señor, estar hablando mal, Señor, del frío, de la lluvia, Señor, porque todo esto es su obra, bendito Dios. Gracias, Dios Padre Santo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Queremos agradecer a los hermanos que están y saludar, ¿no?, a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales y Jerusalén Radio en Bolivia, que cada servicio dominical nos están siguiendo. Y de la misma manera queremos extender, ¿no?, un fuerte abrazo a todos los hermanos que están aquí presentes e invitarles a que participen. Esta mañana, entre los hermanos presentes, ¿quién desea compartir su testimonio? ¿Quién desea glorificar el nombre de Dios? Antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Como Dios les está permitiendo avanzar, como Dios permite escuchar la palabra. Adelante, hermana. Gracias. Buenos días, hermanas, hermanos. Mi nombre es Silvia Tancara. Dios me ha dado la gracia, ¿no?, de poder viajar a Perú, y ha sido un momento, un tiempo muy reconfortante, ¿no?, para mi corazón, especialmente pese a las dificultades, a las situaciones. He podido llegar con muchos testimonios, tal vez muchas anécdotas que el Señor me mostraba, ¿no?, cuánta gracia yo recibía. Aún así, será porque yo vengo de otra iglesia, y en la otra iglesia era hacer, ¿no? Yo tenía que esforzarme, yo tenía que hacer. Y a veces cuando yo hago algo, ¿no?, aquí en la iglesia, me viene ese pensamiento, ¿no?, tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer. Entonces, es un poquito a mí como me frustra. Yo sé también que es parte de la obra del Señor, que poco a poco yo voy a entender en mi corazón. Y yo cuando llegué de Perú estaba tan contenta, tan feliz. Yo voy a hablar, voy a dar mi testimonio, pero me trancaba ese pensamiento de que yo estaba haciendo por mi fuerza. Pero también recordaba la palabra que Pastor Oxopar nos decía, ¿no?, en el campamento, Romanos 3, 23 y 24, que nosotros estábamos muertos, pero el Señor nos llamaba, ¿no? Él había pagado ya por nuestros pecados, que nosotros éramos libres de todo. Entonces eso me levantaba nuevamente. Yo doy gracias a Dios realmente porque cada mañana yo me doy cuenta que Él trabaja en mí, pese que aún hay esos pensamientos, y digo, esa es la costumbre de la otra iglesia, yo ya no tengo que pensar así. Entonces estoy así, ¿no?, pero siempre me doy cuenta que es el Señor quien incluso me permite llegar. Cuántas cosas me ha hecho pasar desde que he salido de mi casa. Yo tengo la dificultad, ¿no? Mi papá, yo vivo todavía con mi papá. Mi papá se molesta, no quiere que yo venga a la iglesia, especialmente en las noches, los miércoles y los viernes, porque estamos tal vez esta noche. Entonces él se molesta, y por esa ha sido la primera dificultad, ¿no?, para viajar. Mi papá estaba muy molesto, no quería que viaje, mucho menos que le saque a mi hijo, ¿no?, del país. Estaba súper molesto, pero aún así yo salí tal vez con un corazón triste, porque mi papá no me dejaba. Entonces cuando el papá no te deja es como si no tuvieras permiso, no sé, a mi edad todavía sigo sintiendo eso.
Entonces, esa noche que estábamos aquí, partimos, estaba muy triste. Decía, no, tal vez no tengo que viajar. En vez que mi papá me diga, ya, te vas a cuidar, por lo menos me dice, no, cuidado, te pase algo, cuidado, la guagua. Entonces, solamente decía, Señor, si no tengo que viajar, bueno, no sé, ya estoy aquí. Y así yo salía triste, pero ya al día siguiente, en la mañana, en Desaguadero, mi papá me llamó y yo le volví a llamar, ¿no? Le digo, papi, estamos todavía en Desaguadero, estamos haciendo el trámite de migración. Ya, hija, se van a cuidar, hijita. Y esa hijita era como que, sí, anda, te doy permiso, sé feliz, así. Y ya mi corazón otra vez volvió, ¿no? Ay, sí, mi papá, sí, va a estar tranquilo. Yo también le decía, sí, te voy a llamar, papi, le decía. Entonces, esos 2 días estábamos así y, bueno, Benjamín fue la primera vez al campamento de niños. Y como mi papá es tan insistente, no le podía llamar porque yo no estaba con Benjamín, porque lo primero que me iba a preguntar mi papá iba a ser, ¿dónde está Benjamín? ¿Qué le iba a decir si estamos yendo al extranjero? Entonces 2 días, 3 días creo que no lo llamé, pero ya el tercer día sí lo llamé otra vez con Benjamín. Sí, estamos bien, papi, estamos aquí en Perú, ¿qué están haciendo? Estamos en la iglesia. Y mi papá me dice, ¿están en la iglesia? Ya, cuando llegues vamos a hablar. Sí, otra vez ese, no vamos a hablar, mi papá, porque él piensa diferente, ¿no? Pese que ya los hermanos, al guía de mi zona, los hermanos de mi zona, ya hemos hecho una reunión en mi casa y los ha recibido, les ha dicho bienvenidos, pueden reunirse, pero él todavía tiene tiene otra mentalidad. Me dice que somos un partido político, que por qué nos reunimos de noche. Entonces ya otra vez, ¿no? Cuando el tercer día mi papá me dice, ya cuando regresen vamos a hablar. Ay, otra vez mi corazón, ese tono de voz de mi papá, vamos a hablar, ¿dónde estarán yendo? Así, ¿no? Entonces, ay, no, otra vez yo decía, ya, cuando el pastor nos hablaba, nos decía, no importa lo que hagamos aquí, nos vamos a ver arriba, vamos a vivir eternamente. Eso me entraba otra vez mi corazón, pero ya al regreso, en el camino, ay, no, y ahora mi papá, ¿qué me va a decir? Me va a cuestionar, me va a reñir. Señor, así otra vez me afligía, pero después también recordaba, ¿no?, lo que el pastor nos explicaba. Yo solamente oraba y le decía, por favor, Señor, trabaja en el corazón de mi papá, yo no quisiera que se moleste ni que se preocupe. Y así llegábamos en la madrugada a casa y mi papá, están bien, ya, descansen así, tranquilos. Y al día siguiente, ahora cuéntenme, ¿dónde han ido? ¿Qué han hecho? Así, ya no estaba molesto mi papá. Yo me alegraba, decía, gracias, Señor. Y Benjamín nomás no le contaba, yo también algunas cosas y eso me decía, ¿no? ¿Por qué no me puedes contar así? Como que no tengas más miedo, ¿no, mi papá? Entonces, yo creo que el Señor sí está trabajando en mi corazón, en el corazón de mi papá, en mi familia, y agarro también esa promesa, ¿no?, que dice, tú y tu casa serán salvos. Entonces yo me agarro de eso más que todo, hermanos, y estoy muy contenta. Y hay muchas cosas que quisiera contarles de allá de Perú, como les decía, desde que hemos salido, pero sé que también no alcanza el tiempo y poco a poco les voy a ir comentando, hermanos. Muchas gracias, gracias a Dios por la iglesia, por sus siervos y por esa hermosa y bendita salvación que me ha dado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos quiere compartirnos su testimonio? Adelante, diaconisa. La batería del micrófono se va a acabar.
sí, ¿no? Hola, hola. Estar acá. Nuevamente, buenos días, hermanos. Y como les comentaba, yo pensando en el campamento, no había, ¿no? En mi corazón no había, no quiero ir esta vez. Y en un culto que escuchaba desde México, ahí testificaban una joven. Hay muchas actividades también allá, ¿no? En la Iglesia de México. Y una joven decía, yo mucho tiempo vivo en la iglesia, pero a veces siempre pienso que tengo que hacer lo que la iglesia me dice, pero nunca pensaba en mi corazón, decía ella, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Y según yo me he estancado, decía, siempre yo hago nomás lo que me dicen y hago, pero no hay nada, como no hay nada en mí. Entonces, yo también meditando decía, yo también creo que he caído en esto, ¿no? Solo quiero, ahora voy, ahora no voy, y si Dios me permite esto, pero no le pregunto a Dios, ¿no? ¿Qué quiere Dios para mí? Entonces yo meditaba también y compartía la palabra, no recuerdo ahorita qué versículo el pastor, y yo le decía, Señor, yo digo, no voy a ir porque no tengo, porque no puedo, tengo que trabajar, pero ¿cuál es tu voluntad? Tu voluntad es que yo esté allá, le preguntaba, ¿no? Señor, si esa es tu voluntad, así como esta joven se arrepentía en su corazón, también yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Entonces, faltando el último día creo para inscribirse, ya me decía alguien, ¿no? Ya está pagado todo para ti, ¿no? Todo, mis pasajes, mi entrada, todo, ¿no? Entonces yo podía entender ahí, de verdad no es según lo que yo quiera, sino simplemente arrepintiéndome en mi corazón de decidir por mí misma, preguntar a Dios qué quiere para mi vida, ¿no? Y podía llegar allá y yo desde que viajé le decía, Señor, tú sabes que este corazón y este tiempo no es mío, ¿no? Es tuyo. Así que trabaja en mi vida, le decía. Yo estoy yendo simplemente para hacer tu voluntad. Entonces, desde la movilidad, Dios me ponía, ¿no? A compartir justo con una señora que estaba yendo nueva, ¿no? Y me abría su corazón y una situación bien terrible tenía ella, ¿no? Por eso estaba yendo allá al campamento. Desde ahí compartíamos, luego llegué al campamento, era maestra, ¿no? Pero era un poquito complicado, estaba desorganizado para tener, ¿no? El grupo, formar el grupo de los estudiantes, de los participantes. Pero yo en mi corazón simplemente yo le dije, Señor, tú me llevas aquí, voy a ir, me llevas allá. Y en todo el tiempo me llevaba para compartir, ¿no? Incluso me llamaban, hermana, comparta con un grupo. Todo el tiempo, y me veía, ¿no? Cómo Dios utilizaba mi vida, también escuchando al pastor Oxopar, solamente el qué corazón tenía, no tenía, aunque el campamento se llamaba campamento intercultural, ¿no? Se supone que tiene que ser solo relacionado tal vez a eso y tal vez un poco del mundo del corazón, pero pastor Oxopar ya no tiene tiempo, él no ve en su vida, él no tiene tiempo. Y aún haya problema o no, algún corazón se levante o no, él simplemente compartía 100% el evangelio en todo el tiempo.
mañana, tarde, noche, ¿no? Y esta palabra en Romanos 3, 23 y 24, exactamente también a mí llegaba a mi corazón, ¿no? Cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces yo, ¿por qué estoy en mi vida? ¿Por qué estoy ahora, no, en este tiempo, en este camino? También Dios me permite siempre viajar. El año pasado también yo viajé 2 veces a Argentina, después viajé a Chile, ahora viajé a Perú. Todo el tiempo, ¿no? Es como si ya mi vida no fuera, ¿no? Que yo me dirijo, porque yo no tendría esa capacidad de estar viajando, ¿no? Ni aún personas que tienen mucho dinero o tienen la condición económica no dan, ¿no? Estos pasos, pero Dios me permitía. Entonces yo también meditaba, pero acá dice, ¿no? Destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no tenemos ni un poco nada, ¿no? Ni un miligramo, ningún derecho de estar en este camino. Somos destituidos. ¿Qué significa? Para Dios estamos muertos en este versículo. No estamos, no contamos para Dios, estamos destituidos, muertos de su gloria. Pero en el 24 dice, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, simplemente porque Dios quiso en Jesucristo darnos nueva vida, nuevo camino, nos ha comprado, ¿no? Por la sangre de Cristo nos ha dado una nueva vida. Simplemente por eso estamos aquí, por eso también Dios nos quiere dirigir, nos quiere guiar, nos quiere llevar a grandes cosas, ¿no? Somos la luz de este mundo, dice su palabra. Yo veía en la vida de Pastor Oxopar y todos los siervos, ¿no? que nos dirigen, que están guiándonos, cómo Dios se manifiesta en esas vidas, ¿no? Cómo Dios los conduce, cómo Dios dirige. El Pastor Oxopar tiene 81 años, pero tiene una fuerza, ni un joven, yo creo, ¿no? Porque hasta nosotros después del viaje acabamos bien cansados. Yo acabé bien cansada, no quise hablar nada más, ¿no? Volviendo, parece que mucho hablé, bien cansada, pero el siervo, uy, no, pues yo lo que hago no es ni uno, ¿no? Al lado de lo que Dios utiliza al siervo. Y él decía, tengo más salud que cuando era joven ahora. Y se ve, ¿no? Porque con una fuerza predica, con una… No, es increíble verlo ese siervo. Ahí se ve, ¿no? Cómo Dios trabaja y utiliza al que le cree, al que le sigue, al que simplemente toma en cuenta, no, yo antes era muerto, pero ahora ¿por quién vivo? ¿Por quién estoy acá? 100% solamente por obra de Jesucristo. Entonces a mí también me daba ese corazón, ¿no? Yo decía, a veces yo pienso en mi vida, en mi familia, y cómo será, no llegan, ahora mi trabajo, pero solamente engaño, ¿no? Porque ya no, Dios no me mira a mí, simplemente mira en Cristo todo, y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, dice, ¿no? Y también en su palabra está el poder de Dios que se manifiesta en aquellos que le creen. Eso también Dios me convencía en este tiempo y me mostraba a través de toda la obra que hace, ¿no? Y sobre todo en la vida del Pastor Oxopar. Podía entender eso y recibir ese corazón, ¿no? Que Dios trabaje en Bolivia. El 2025 tenemos un gran desafío y un gran reto de ver la obra de Dios, ¿no? Desde ahora se está trabajando a través del campamento de inglés también, como los siervos allá están trabajando. Es increíble, ¿no? Cómo Dios mueve, aunque con uno Dios utiliza, ¿no? Y trabaja. Entonces vamos a también avanzar con ellos, ¿no, hermanos? Así también yo quiero decidir, y gracias por escucharme. Buenos días. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tiempo de las presentaciones, hermanos. Sí, voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, Solo por tu amor y Él es la solución. Una vez más voy a pedir a los hermanos y a las hermanas que están en la parte de atrás, por favor, si pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio, ¿sí? Hay bastante espacio, y así juntos de manera ordenada podemos preparar nuestro corazón para escuchar la palabra. También voy a pedir a los hermanos que pueden apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. Si tienen tal vez alguna dificultad, pueden pedir, ¿no? Alrededor están los hermanos de recepción. Entonces los hermanos libremente les van a ayudar, ¿sí? En esa parte también. Y también evitar movernos durante la prédica. Amén, hermanos. También los hermanos que están escuchando, ¿no? A través de las redes sociales, de la misma manera. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza.
se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. La tristeza te refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Solo por el amor de Cristo podemos, ¿no?, encontrar salvación. Y en esta mañana vamos a interpretar esta alabanza que dice: solo por tu amor.
Muchas gracias al Grupo Canto de Esperanza por las alabanzas que hemos escuchado en esta mañana. Una vez más, por favor, voy a pedir que demos fuertes aplausos. Y por la gracia de Dios nos permite, ¿no?, escuchar las alabanzas, los testimonios, y ahora se viene la parte más importante. Pero antes voy a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos también van a cantar 2 alabanzas con nosotros. El himno número 81, El Señor es muy precioso. Y el himno número 21, Proclamaré a todo el mundo. Voy a invitar a todos los hermanos, por favor, que puedan sacar sus himnarios. Juntos vamos a alabar. Amén, hermanos. Juntos vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra, porque en esta mañana Dios a través de su siervo va a hablar a nuestro corazón, ¿sí? Porque a través de la palabra llega la esperanza, ¿sí? La verdadera felicidad. De verdad es la única manera de controlar nuestro corazón. Amén, hermanos. Por eso voy a invitar una vez más que juntos saquemos nuestros himnarios y alabemos juntamente con el coro Alegría. Adelante, por favor. Este
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Esta mañana, hermanos, de verdad estamos agradecidos al Señor. Y juntos vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí. Sí, ¿cómo están todos? Sí, bien. Sí. Recién terminó, ¿no? Campamento mundial en Perú. ¿Y todos participaron? ¿Perú? Sí, esta vez en La Paz, poco más de 100, ¿no? 100 hermanos participaron. Y todo Bolivia, casi 250, ¿no? Hermanos. Y viajamos a Perú. No estaba fácil, ¿no? Había bloqueo también, ¿no? Y muy largo viaje. Pero llegando en Perú, escuchando palabra, ¿no? A través del pastor, luego participamos, ¿no? Campamento nos dio mucha esperanza. Y luego aprendimos, ¿no? También en Perú, para próximo año, 2025, ¿dónde realiza campamento mundial? ¿Sabe? Eso sabe, ¿no? Sabía, Sucre, ¿no? 2025. Entonces este año todos los hermanos, ¿no? Preparamos juntos, invitamos nuestra familia y muchas personas que escuchen la palabra. Entonces esta mañana vamos a ver, ¿no? Primero de Reyes, capítulo 12. Esta mañana vamos a buscar el libro de Primero de Reyes, capítulo 12, desde 21 voy a leer. Primero de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 21 voy a leer. ¿Todos se encontraron, hermanos? Primero de Reyes, capítulo 12, desde versículo 1, versículo 21 voy a leer. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reinó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, y varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar
Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que le había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hasta el versículo 33 ya hemos leído. Si esta vida también para llevar sanamente, ¿no? Felizmente, 3 cosas más importantes, dice hermanos. Claro, sí, muchas cosas necesita, pero más importante, 3. Eso uno es comida, ¿no? Porque sin comer no puede vivir, ¿sí? Y sanamente. Entonces comer sí o sí debe comer. Usted también todos los días come, ¿verdad, no? Y comer. Y luego el segundo es ejercicio, ¿no? Ejercicio, tener buen físico, buena salud. Ejercicio necesita. Solo comer, entonces engorda, luego enferma, ¿no? Entonces por la enfermedad sufre. Por eso ya el segundo es, hablamos, como el ejercicio, ¿no? Ya último, el tercero es descanso. Aunque ya come bien, también buena salud tiene ejercicio, por ejercicio, pero ya no duerme, también no puede vivir bien, no puede llevar a la vida. Por eso 3 cosas más importantes dice en nuestras vidas. Entonces igual hermanos, el físico también, esas 3 cosas más importantes necesita. Pero más importante interior, nuestro corazón. Aunque come bien, tiene buena salud, también descansa bien. Pero ya nuestro corazón tiene problema también, ya no lleva tampoco bien, ¿verdad? ¿No? Problema interior adentro. Alguna persona tiene todo, físicamente no falta nada. También alguna persona, yo veo muy guapo, creo que esta persona muy guapo, creo que no faltará nada, así piensa. Usted de vez en cuando mira novela, en la televisión sale muchos actores bonitos, guapos. Anda bien, parece, ¿no? Parece que él nunca va a tener ningún problema, nunca va a faltar. Pero personalmente escuchando él también tiene, ¿verdad? ¿No? En sus corazones dolores, problemas. No puede llevar una vida, ¿sí?, feliz. Entonces internamente también igual que el físico, 3 cosas más importantes. Como el físico necesita comer, ¿verdad? ¿No? Entonces nuestro corazón también necesitará intercambiar, recibir de otro, escuchando. Pues algunos viven cerradamente, muy cerradamente, no hay amigos. En la iglesia también conversamos, ¿no? Algunos seminaristas hablamos. Si seminarista, ¿tú tienes amigo en la iglesia? ¿Amigo tiene, hermano, usted? Muy serio esta mañana parece, por el frío, ¿no? Muy serio. ¿Usted tiene amigos? Cuando se siente mucha dificultad, se siente mal, se acerca amigo, ¿no? Expresando mi dificultad, expresando. Cuando expresa, solo expresa nomás, ¿no? Mi dificultad también alivia, ¿verdad? ¿No? Más difícil es, no hay quien voy a hablar, ¿verdad? No hay quien voy a expresar esa dificultad o queja. Entonces, en mi corazón nomás solo, ¿no? Se pudre, aquí se pudre. Es más difícil, pero por lo menos alguien se acerca luego, expresa, ¿no? Tengo rabia, tengo queja. Eso malo, ¿cierto? ¿No? Por lo menos expresa, alivia, ¿sí?, ese peso. ¿Usted también tiene amigo en la iglesia? Solo enemigo nomás hay tal vez. Exhorta, me menosprecia. O solo enemigo nomás hay tal vez. Dentro de la misión hay casamientos. Antes de casarse, hace entrevista. Entonces el pastor un día te explicaba, en nuestra misión hace entrevista. Entonces cuando hace entrevista, la familia, los padres de novio vienen,
luego los padres de novia vienen, ambas familias se reúnen, ¿verdad? ¿No? Luego ya antes de casarse coordina, ¿qué fecha vamos a hacer? ¿En qué lugar vamos a hacer? El lugar también importante, ¿verdad? ¿No? Entonces el novio vive en La Paz, la novia vive en Santa Cruz, ambas familias se reúnen. Entonces ambas familias, ¿en qué lugar quiere hacer la boda? Cochabamba quiere hacer, en el medio Cochabamba. Ya, usted sí, muy sabio usted es. Pero usted siendo como los padres de novio, ¿en dónde quiere hacer? Que lo de La Paz quiere hacer, para ir a Santa Cruz, viaje largo. Luego también para que más participe en su familia, La Paz mejor. Luego también, dinero también entra, apoyo, ¿verdad? ¿No? Económicamente. Pero cuando realiza en Santa Cruz, lejos, no va a viajar mucho. Entonces ambas familias así coordinas. Entonces, para tener más beneficios, ellos piensan, ¿verdad? ¿No? Eso uno a uno están de acuerdo, decide la iglesia con pastores, ¿no? Juntos. Entonces, pastor, un día hablando, como la novia tal vez no tiene su padre, no tiene su madre, como fallecieron temprano, ¿quién viene? Entonces uno de sus hermanos viene, ¿no? Sea hermano mayor. O cuando hermano mayor no hay, ¿quién viene? O su tío también así viene. Entonces varias veces hace ese tipo de reunión y podemos ver cuando los padres vienen en esa reunión, coordina. Los padres y todo ya aguanta, ¿sí? Aunque saberá, tal vez más pierde, ¿verdad? ¿No? Si realiza en Santa Cruz. Tal vez mi familia no puede viajar, tampoco puede ver mucho apoyo económicamente, pero ya conversando decide, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a realizar en Santa Cruz. Entonces los padres de novio, aunque él desea, ¿en dónde desea? La Paz, pero no puede hablar fuertemente cuando ya pelea. ¿Cómo puede hacer en Santa Cruz? Entonces cuando sí, su novia, familia de su novia escucha luego, entonces ya no vamos a casar, así tal vez sucede. Entonces, considerando mi hijo, para mi hijo ya aguanta, ¿verdad? ¿No? Aunque ya, si no ve mucho beneficio, considerando, pensando mi hijo, está bien, está bien, aunque desea, aguanta. Y padres así, ¿sí? Porque ama a sus padres. Pero no viene padre, luego ¿quién viene? Hermano mayor viene, o tío viene. Entonces hermano, tío muy diferente que padre. Ellos más importante, ¿verdad? ¿No? Tener más beneficios. Si realizar gastando poco dinero, luego hacer. Finalmente ya tío, luego o hermano mayor debe aportar. Entonces, es la reunión muy diferente. Cuando padres vienen, reuniones muy tranquilo, muy rápido avanza. Sí, así dice. Pero cuando ya hermano y mayor, luego tío viene, no es así, ¿por qué allá hace? Ya no sale así, no sale. Y todo reclama, ¿por qué así hace? Aquí mejor. Luego ellos más quieren. ¿Puede entender? ¿Sí? Diferente corazón tiene padres, luego hermanos y luego tíos muy diferentes. En la iglesia también, si algunos hermanos vive corazón de padre, entre hermanos. Si entre hermanos, luego tal vez no beneficia mucho, pierde. Pero teniendo corazón de padre, corazón de Dios, sí hace. Aquí temprano viene alguien, limpieza hace, acomoda. Pero alguno tarde viene, luego, después, todo lo que está listo, ahí ya viene. Pero algunos, corazón de padre, sabe, no es fácil. Trabajar, servir, no es fácil, pero ya el corazón de padres, servir nuestros hermanos, ya Dios también como me ha dado esta bendición, corazón de padre. Pero algunos también, corazón de ¿quién? Tío que no beneficia mucho, no hace. En la iglesia también igual era. Si con ese corazón también,
ya no beneficia, nadie me exalta, nadie me considera. ¿Por qué yo voy a venir temprano? ¿Por qué voy a servir? ¿Por qué voy a hacer? Luego ya, corazón de tío muy diferente se nota. Entre los ministros un día pastor habló. Entre los muchos ministros también tiene envidia, competencia, ¿verdad? ¿No? Competencias. También choque, hay choque, discusiones. Ustedes también chocan, no choca en la iglesia. Choca con diferentes hermanos, ¿no? Diferentes caracteres. Diferente manera. Luego ya no coincide, pelea, discutes. Igual entre ministros también igual. Entonces un día pastores nuestros maestros, ¿verdad? ¿No? Y pastores los padres maestros. Somos todos sus alumnos. Entonces imagínense, en todo el mundo casi 300 misioneros ya se reunieron. Entonces muchos misioneros, si algunos ministros, si algunos misioneros, ¿sí? Pastorea una iglesia grande, algunos pocos, un país avanzado, o sea, todos ya diferentes. Pero llegaron en Corea, se reunieron, el pastor Ospag se levantó, nuestro maestro. Porque de ahí todo, ¿no? Aprendimos, ¿verdad? ¿No? Entonces el pastor escucha testimonio de los misioneros. Escuchando entre los misioneros también discuten diferentes ideas, diferentes maneras. Entonces el pastor escuchando, ay hermanos, ayuda a nuestros hermanos. Somos hermanos, hijos de Dios. Dios todo va a ayudar. Luego son compañeros y apoyando, trabajamos juntos. Pero también no pueden coincidir, ¿verdad? ¿No? Algunas cosas. Luego pastor habló, en nuestra misión, aunque somos salvos, recibimos la salvación. Somos hermanos. Pero en nuestra misión parece, no hay padre. Tampoco tiene hermano mayor. Solo tío nomás, tío. Entre tío. Tío, ¿cómo hace? Sí, si el hijo tiene deuda, aunque tiene muchos errores, cuando pide a su padre, padre mío, ayúdeme, présteme dinero. Entonces, padre presta, no presta. Presta, aunque sabiendo, ¿no? Mi hijo siempre equivoca, pierde. Sabiendo esto, pero no puede ignorar. Prestando de nuevo otra vez, entrega dineros. Hermano mayor, cuando pide, hermano mayor, por favor, ayúdeme. Entonces, hermano mayor, ¿qué hace? Ay, ese maldito, siempre problema es ese. ¿Por qué nació en mi familia tal vez? Pero llorando luego entrega, ni modo, mi propio carne, entrega. ¿Verdad, no? Ese hijo mayor. Cuando pide tío, por favor, ayúdeme, entonces, ¿qué hace? Vete hasta otra persona, no, siempre me molesta. Vete. Tíos, diferente. Padre, hermano mayor y tío diferente. Pastor decía, creo que en nuestra iglesia solo tío nomás está. Entre ministros, tíos, solo pelea o discute. Pero pastor, no por el corazón de padres guiando, dirigiendo. Pero ¿por qué eso hablamos de repente? Hasta padre, tío vino. Hasta ¿qué hablamos? Ay, disculpe. 3 puntos hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí, ese físico en nuestro cuerpo también necesita, ¿no? Comida, luego ejercicio, descansar. Ahí ya puede llevar una vida más feliz, más bonito. Igual espiritualmente, nuestro corazón también igual. Sí o sí, muy importante. 3. El cuerpo debe comer, también nuestro corazón también intercambiar. Hablamos, ¿no? Por eso hablamos. Amigo. Escuchar, abrir nuestro corazón. Algunos hermanos en la iglesia solo le gusta solo quiere andar, solo quiere hacer. Porque cuando 2, 3 trabajan, siempre pelea algunos. Ni siquiera 2, 3 puede trabajar. Por eso solo quiere trabajar, solo. Esta persona muy difícil era, enfermo de corazón. Tiene problema mental sin sus corazones. Que no puede unirse 2 ni 3. Pero sí o sí necesita abrir en nuestro corazón, recibir. Entonces esta persona muy feliz era. Como comiendo tiene fuerza, ¿verdad? ¿No? Entra energía. Igual,
recibiendo de otra persona apoyo, recibo también, ¿no? Y todo, esa fuerza trae. Ya el segundo, ejercicio, ¿sí? Ejercicio. Igual, ¿sí? Nuestro corazón también, la vida de creencia. Ejercicio, ¿qué es? Era desafiar. ¿Usted desafía, le gusta? Esta vez ya va a viajar, CLF, ¿dónde? El mes de abril. Houston, vamos a viajar, Houston. Aquí es, ya le gusta desafío, amén. Pero otros, no, amén. No le gusta. Que mirando mi condición, no, yo tengo que trabajar con la economía, luego quién va a atender mis hijos, todo piensa, ¿verdad? ¿No? Por eso ya no voy a hacer así. Esta persona va a enfermar, es muy débil. Aún así, Dios me va a ayudar. Iglesia empujando, recibiré, no sé cómo va a abrir, pero desafiaré. Ya, luego rompe. ¿Qué rompe? ¿Su vestido rompe? El corazón, rompe el corazón. Mi corazón chiquitito. Pero por la iglesia, por la guía de la iglesia, rompe. ¿Cómo rompe? Rompe. Cuando rompe, ¿cómo se siente? Le duele demasiado. Duele demasiado. Cuando nuestros hijos, cuando eran adolescentes, entonces chiquititos, pero entra a secundaria, primero grado, segundo grado, tercer grado, luego entra a secundaria, se nota, crece rápido, ¿verdad? ¿No? Rápidos. Entonces, sus cuerpos, mira, de espalda sea, de repente crece. Entonces, su piel se rompe, porque poquitito crece, no se rompe, ¿verdad? ¿No? Pero de repente, crece. Entonces, su cuerpo, ve, tiene herida, que el piel se rompe, crece. ¿Vieron a sus hijos? ¿No vieron? ¿No? Espalda o alguna parte, ¿verdad? ¿No? Y crece. Si hacer ejercicio, eso también le duele, porque el cuerpo está creciendo. El músculo agranda. Para agrandar, tiene que romper, ¿verdad? ¿No? Nuestro cuerpo, le duele. Espiritualmente también, no tengo. Es muy difícil, ¿cómo voy a hacer? ¡Haré! Luego rompe, ¿entiende? Ya, esta vez voy a seguir. Voy a acompañar al siervo, a la iglesia. No puedo, no tengo. ¡Haré! Luego ya rompe. Llorando a alguien. Esta mañana no escucharon. No quería ir, dice diaconisa. Pero iglesia empuja. Ya vamos, no hay dinero, no hay tiempo. Ya empuja iglesia. Luego también siervos empuja, ¿verdad? ¿No? ¿Usted cuándo va a escuchar la guía de iglesia? Después de recibir la salvación, ¿hasta cuándo va a vivir así? Pastor siempre me exhorta. Luego, rompe. ¿Entendieron? Está bien, esta vez voy a fracasarlo más. Y cuando fracasa, pastor, si tiene responsabilidad, ¿está bien? Luego, ellos mismo también rompe. No es fácil eso, duele. Llega mucho peso eso. Esta vez yo gasto tanto dinero, pasaje, entrada, ese dinero mejor, ¿sí? Preparar mi casa, mi hogar o mi estudio, así ya piensa. Entonces ese dinero ya para gastar para el evangelio, viajar para el evangelio, no es fácil, hermanos. Luego yo dejando mi negocio, luego ir allá, si durante una semana, como cada día, ¿cuánto gana? O 100 bolivianos, alguien 1000 bolivianos gana. Una semana, eso yo pierdo, luego ya viajo. ¿Es fácil, hermanos? Romper, duele. El peso llega, mucha carga. Pero una vez eso supera, luego recibiendo la guía de la iglesia, si por la fe avanza, crece. Aunque su tamaño igual, ¿verdad? ¿No? Ya no crece más igual. Pero ¿dónde crece? ¿Dónde crece? Su vida de creencia crece. Nuestro corazón crece. Algunos hermanos, cuando viene pequeña situación, tiembla, llora. Esta vez va a fracasar. Tengo miedo, ¿cómo voy a hacer?
es chiquitito, era como el bebé. El bebé cuando el perro ladra, escapa, miedo, ¿verdad? ¿No? Cuando crece el mayor, cuando el perro ladra, ¿qué hace? Con piedra agarra, luego y bota, ¿cierto? ¿No? Ya se enfrenta, mayor crece. Espiritualmente también igual, cualquier situación viene, sí, se ríe. Esta vez también Dios me va a ayudar. Anteriormente igual estaba difícil, como Dios ayudó. Es no nada problema. Cada vez estaba en el seminario. Los seminaristas, si viene problema, pastor, tengo problema. A mi familia mi madre se enfermó, a mi padre se accidentó, a mi familia tiene un montón de deuda, no sabe qué va a hacer, pastor, ¿qué va a hacer? Ya viene, se acerca. Pastor, escucha, luego, así dice, se ríe, así se ríe. Nada es problema, seminarista, dice. ¿Qué? No es problema, pastor, es grave. Ahora no quiero comer, no quiero hacer nada. Así nosotros pensamos. Pero pastor, escuchando, ¿qué hace? Seminarista, es nada problema. ¿Qué problema eso? Nada. Que diferente. Espiritualmente muy grande, mayor. ¿Cómo crece eso, hermanos? Ya el segundo estoy hablando, ¿verdad? ¿No? El segundo, ¿qué es? Ejercicio. ¿Cómo crece? Ejercicio llega mucho peso. Duele, cuerpo mismo le duele. Que llega cuando hace ejercicio, usa el músculo que no usaba antes. Entonces le duele mucho. ¿Por qué le duele? Porque quiere agrandar. Pero anteriormente era chiquitito, por eso quiere romper, le duele. Por eso alguien tiene cuerpo, duele, se queda, me duele, no quiero hacer más, se queda ahí chiquititos, ese músculo. Está creciendo, quiere crecer, luego más hace ejercicio, rompe mismos, luego crece. Amén, hermanos. En la iglesia también, ¿hasta cuándo? La iglesia siempre empuja. Es difícil, no quiero hacer. ¿Por qué ya tengo que servir? ¿Por qué tengo que hacer? No quiero. Luego ya se queda. Pero cuando en la iglesia viene, necesita romper. Porque la iglesia guía de diferente manera. Nosotros. En la iglesia hay en Corea, una iglesia se llama Nueva Tierra, Nuevo Cielo. ¿Hay esa iglesia aquí? En Corea hay una iglesia, empezó pequeñas, pero en corto tiempo esa iglesia creció grande. Todo territorio de Corea agarró. Grande esa iglesia. No sé esa iglesia cómo hace. Cuando siendo líderes envía a otras iglesias. Enviando a otra iglesia, ¿cómo hace? Fueron nuevitos. No sé la palabra, ¿qué es creer en Dios? Así ya nuevitos. Luego viene a la iglesia, luego ¿qué hace? Temprano viene, limpieza, luego iglesia dirigiendo, sí, amén, todo obedece. Entonces ya esa iglesia mirando a esa nueva persona, ya obedece bien, ya luego sirve bien, ya luego rápido levanta cargos. Usted diácono, usted anciano. Cuando levanta ya diácono, entonces los hermanos, ¿no? Sí, respeta, porque diácono, un líder de la iglesia. Después se levanta, ¿qué hace ese diácono de esa iglesia, Nueva Tierra, Nuevo Cielo? Desde ahí transmite incredulidad las personas, doctrina de su iglesia. Luego sus miembros lleva a la iglesia de Nueva Iglesia. Por eso esa iglesia creció rápidamente. Aquí también hay esa iglesia. Pero una vez vino, ese líder de esa iglesia vino a nuestra iglesia. Entonces, ¿qué hace? No sabe nada, ¿cierto? ¿No? Entonces, como nuevitos. Entonces, nuestra iglesia viene fielmente, viene sirviendo, sí, limpiando muy bien. Pero nuestra iglesia, así, limpiando bien, sirviendo todo el corazón también, así nomás deja, exalta. Nuestra iglesia poco diferente, ¿verdad? ¿No? Mirando muy fiel, sirve bien, pero no abre corazón, no habla la verdad, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿nosotros qué hacemos?
hermano, ven acá, parece que usted es hijo de diablo, así ya habla. ¿Cómo soy hijo de diablo? Hijo de diablo temprano viene a la iglesia, limpiando así hace hijo de diablo, y luego ya pelea. ¿Por qué usted hijo de diablo? Tanto tiempo viene a la iglesia, ¿por qué no abre tu corazón? Usted está, sí, de hijo de diablo. Luego, ¿qué hace? Exhorta. Imagínese, temprano viene más que otros miembros. Limpieza hace bien, pero exhorta, ¿sí? Usted orgulloso, ¿sí? ¿Por qué así hace? Luego recibe exhortación. ¿Quién puede aguantar? Se levantó esta persona. No aguanta acá, no aguanta. Para recibir la guía de la iglesia cuesta aquí. No puede despojar, no puede negar de mí, no se puede acá, difícil. Porque funcionaba muy bien otra iglesia ¿qué hace? Obedece bien, luego ofrenda bien, sirve bien, limpieza bien. Ya tú eres diácono, tú eres anciano, ya dirige iglesia. Pero aquí no es así. Mirando corazón diferente. Aún físicamente él sirve bien, pero su corazón lejos de Dios, porque tiene sensibilidad. Espíritu de Dios mismo habla, exhorta, muy raro. Aquí cerca de mí, algunos diáconos, seminaristas, evangelistas, ellos ¿qué hacen? Temprano se levanta, luego predica el evangelio, lee la Biblia, ofrenda, sirve, dejando su vida, sus tiempos. Entonces hay iglesia, exalta a ellos. Ay, evangelista bonito. Ya seminarista bonito. Así exalta. ¿Cómo sabe usted? Es mucha exhortación llega. Muchas exhortaciones. Pero alguno no puede aguantar. Sale. Difícil acá. Con mi propio corazón viviendo. Qué difícil. Jamás yo puedo vivir según mi razón. ¿Hasta cuándo voy a vivir? Mejor quiero vivir libremente. Lo que desea, lo que gana, yo quiero vivir. Deja, luego se va. Libremente puede vivir afuera. Pero mientras estando con la iglesia, con el Señor, sí o sí necesita aprender. ¿Qué necesita? Negar. Si aprende, no aprende a negar de mí mismo, ¿cómo va a seguir al Señor? El Señor, otra manera, dirija era. Una noche era. Después de ver la obra de Dios, Jesucristo está oscurecido. En la noche habló a sus discípulos. Discípulos, vamos a otro lado, dice, otro lado. ¿Sí? Mar de Galilea, lago de Galilea, como mar. En la noche, vamos a otro lado, dice. Los discípulos querían descansar en la noche. Pero Jesús, ¿qué dice? Vamos a ¿dónde? Otro lado, dice. Y tiempo de dormir, tiempo de descansar en la noche. Pero Jesús, ¿qué dice? Vamos a otro lado, dice. Entonces Jesús, ¿por qué esa hora Dios quiere ir? Ni modo, porque el Señor quiere, ¿no? Y se va, quejando, murmurando, se va. Le manda, ¿por qué esa hora tengo que hacer así? Y quejando se va. De repente, tempestades llegó fuertes. Las olas del mar, entraba el mar. Mira, en la noche aparte de eso está sucediendo entre ellos. ¿Qué? ¿No? Jesús hablando, ¿qué sirve esto? Siguiendo la iglesia, ¿por qué eso sucede? Luego entre ellos murmura, queja los discípulos. En el mar. ¿Ya pueden imaginar? Parecido nosotros, parecido, no ustedes, parecido yo, Pastor Andrés. Sí, yo mucho murmuraba. ¿Por qué, pastor, me guía así? ¿Por qué así? Yo no soy malo, ¿por qué me exhorta? No podía entender. Pero mirando mi corazón de enfermos, mi corazón muy negligentes, el pastor vio, pero no podía entender. Los discípulos, ahí quejando, murmurando, ¿sí? Así cruzando el mar. Jesús, ¿sí? Y se levantó. Luego, ¿qué dijo? Mirando hacia esas tempestades, hacia el mar, ¿verdad? ¿No? Cállate, enmudete. Jesús habló. Pero qué raro era. Las olas del mar, escuchando la palabra del Señor Cristo, se cayó. Qué raro era, ¿cierto?
cállate. Entonces, no sé cómo se calla, ¿sí? El mar, el viento también. Los discípulos han visto, es Cristo que está conmigo ahora. ¿Qué puede ver, hermanos? Antes menospreciaba, Jesús siempre, ¿sí? En la noche quiere ir. ¿Por qué así duro es? Tal vez, ¿no? Pero cuando vio en el mar tempestades, las olas del mar echando, ya quiere hundirse ese barco, quiere morir, punto de morir, ¿verdad? ¿No? Pero Jesús se levantó, ¿verdad? ¿No? Estaba durmiendo. Ay, dormimos bien, ¿sí? ¿Por qué me molesta mucha bulla? Luego está mirando los discípulos. Señor, nosotros todo va a morir, ¿qué hacemos? No sabemos. Pero Jesús mirando, luego una palabra. ¿Qué palabra habló? Cállate, así habló, ¿verdad? ¿No? Y apuntando, cállate, enmudete. Entonces, se calló, ¿verdad? ¿No? Todo se calmó. Los discípulos eso vieron. ¿Qué vieron los discípulos? Los discípulos, ¿qué vieron? Las olas, tempestades. Antes de levantar Jesús, quería matar a nosotros. Quería destruir a nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero cuando Jesús habló, se cayó todo. Tal vez en ese momento, mis deudas, enemigos, esas situaciones, me quiere ahogar. Tantos problemas, ya quiere ahogar a mí, ¿verdad? ¿No? Antes no sabía. Pero Jesús cuando se levantó, cállate, enmudete. Los discípulos vieron. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron, hermanos? Ese es Cristo que estaba con nosotros. Jesús puede callar, puede dominar hasta vientos y todos. Antes los discípulos estaban juntos, pero menospreciaba a Jesús, menospreciaba. Pero a través de esas situaciones, Jesús que está con nosotros, poderoso era. Tal vez nosotros también, igual que los discípulos. Después de recibir la salvación, ese es Cristo, no solamente con discípulos estaba. En nosotros también, ese es Cristo. Ahí no hay, hermanos. Ahí era, ahí. Pero menospreciamos. ¿Cuántos? Tempestades, vientos, olas vienen, me ahoga, me hace sufrir. En ese momento, los discípulos hace despertar. Jesús, ayúdeme, ¿verdad? ¿No? Jesús, ayúdeme. Antes de despertar a Jesús, los discípulos querían solucionar. Ellos intentaban, pero finalmente no podía. Luego, Jesús despertando, Jesús pidió, Jesús, ayúdenos. Entonces Jesús hablando, se calmó el mar, la tempestad de todos. Ya ese es Cristo, hermanos. En sus corazones también está. ¿Jesús está en sus corazones también? Entonces ese es Cristo. Hasta vientos, como tempestades, el mar, todo ya solucionó. ¿Por qué nuestros problemas, nuestras situaciones, Jesucristo no va a solucionar? ¿Va a solucionar? ¿No va a solucionar? ¿Ya va a solucionar? ¿No va a solucionar? Va a solucionar todos. Por eso ya Jesús está hablando. Hermanos, vamos, dice, ¿a dónde? Campamento inglés. Amén, hermanos. Vamos, ¿a dónde? CLF Houston. Amén. No, amén, dice. Mucho no. Jesús dice, ya vamos, ¿a dónde? CLF Houston. Si desde ahora, cada mes va a venir los expositores. Este mes, Pastor Terry, ¿no? Luego los hermanos de Estados Unidos va a llegar a Sucre, 13 al 16 de febrero, campamento de inglés. Luego en el mes de marzo va a llegar, el 20 de marzo va a llegar un pastor Choi, ¿sí? Ayudante de Pastor Kim Gi-sung, ¿no? Área de régimen penitenciario. 19 a 23 de marzo va a llegar. En el mes de abril, nosotros vamos a ir. ¿A dónde? Houston, ¿sí? ¿A dónde va a ir? Sí, vamos a Houston, CLP Houston. El mes de mayo,
6 al 11 de mayo va a llegar el pastor Pablo Sin de México, ¿verdad? ¿No? Ahí va a llegar. En el mes de junio, retiro nacional en Bolivia, va a llegar el pastor Juan Bach de Colombia. Amén, hermanos. Cada mes va a venir. Aleluya, amén. Alguien piensa, así llega entonces, ¿cómo va a preparar atención? Expositores, lugares, seminario. Ya otra vez tenemos que ofrendar, otra vez tenemos que ya, ¿sí? Transportar, preparar. Alguien ya calcula. Cada mes va a venir, ¿sí? Dios quiere trabajar en nuestra vida, ¿sí? Por eso ahora, ¿no? Empujando, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, otro lado, vamos. Ahí vio la obra de Cristo, los discípulos. El segundo sigue, estamos hablando, ¿verdad? ¿No? El segundo, hermanos, ejercicios. Aún llega pesos, ¿sí? Carga, pero negando, recibiendo la guía y avanzar, desafiar. Eso ayuda a crecer. Ya último, el tercero, descanso. Descanso es la fe, hermanos. La fe muy importante. Esta mañana quisiera hablar esa parte. La fe era la fe. La fe trae mucha esperanza. La fe trae mucha fuerza en nuestras vidas, hermanos. Entre matrimonio también, algún matrimonio, aprendiendo la fe, por la fe llevas ese matrimonio muy feliz. Ese matrimonio mucha fuerza, esperanza. Llevando vida matrimonial viene muchas dificultades, viene, ¿verdad, hermano? ¿No? Muchos problemas también vienes económicamente, también diferente carácter, pelea, discutes. En ese momento llega desesperación. Porque me casé, porque eso, ¿verdad? ¿No? Piensa, no piensa. ¿Por qué me encontré? ¿Sí? Esta persona. Luego ya ahí ya surge. Por eso en esa situación necesita, ¿qué necesita? La fe era la fe. Dios nos permitió esa boda, entonces a esa situación también Dios va a ayudar. Dios me ama, ¿por qué me permitirá, verdad? No, un malo marido, no, según mi punto de vista tal vez inútil, flojo, pero Dios no va a dar ese marido. Dios, ¿qué tipo de marido da? ¿Qué marido da Dios a ustedes, aquí esposas, las casadas? ¿Más flojo da? ¿Ustedes cómo piensan? ¿O más malo me da? Algunos piensan así. Yo veo que mi marido más flojo, más malo, ¿no? Más terrible. Luego encuentra otros maridos. Luego se queja. ¿Cómo se queja? Más peor que anterior. Piensa, pero más peor es más peor. Sí o sí, ¿dónde ahora actualmente está viviendo? Dios permitió mejor marido, pero no ve esa fe, ¿verdad? ¿No? Por eso se ve defectos. Por eso es muy importante la fe. Cuando aprende la fe, la vida de creencia trae, ¿qué trae? Mucha fuerza, esfuerzo, energía, esperanza. Imagínense, con mucha fuerza y esperanza viviendo esa vida, ¿cómo será? Muy divertido, también muy feliz, hermoso. Pero aunque tiene todo, pero no hay la fe, esa vida más sufre, esa vida más miserable. Esa mañana tal vez usted ya llegaron acá a iglesias, escuchando la palabra durante 1 hora, eso aprende. La fe era la fe. La fe aprendes. De ese hay diferentes. Su vida será más bendecida, más divertido. Divertido es. ¿Cómo puede divertir ustedes? ¿A los varones les gusta fútbol? Fútbol, ¿verdad, no? Entonces 1 hora y jugando se cansa. Se cansa, ¿no? Sí, se cansa. Pero continúa, no continúa. Continúa. 2 horas juega. ¿Se cansa, no se cansa? Se cansa, pero continúa, no continúa. Amanece. Una vez visito a Santa Cruz. Entonces Pastor William prepara. Terminando el seminario, desde 10, 11 de la noche prepara.
fútbol. Luego medianoche, 1 de la mañana juega. Entonces, ¿quiere regresar ellos? No quiere, no quiere. Otra vez, más quiere hacer. Amanece, amanece. 4 de la madrugada prepara churrasco también. Terminando, ya fútbol, ya comimos y churrasco. Porque divertido, ¿verdad? ¿No? Parece que usted no está divertido. Ya está divertido, ¿verdad, hermanos? Divertido. Yo también, cada culto, reuniones, tengo que estar aquí en ese lugar, el púlpito. Un día estoy muy agradecido. ¿Quién soy yo? Porque yo así puedo hablar, compartir el evangelio. Si antes los hermanos, pero algún día, esta vez no quiero subir al púlpito, que no hay nada de palabra, solamente queja, murmura, luego muchas preocupaciones en mi corazón. Entonces, así con ese corazón se para en el púlpito, ¿qué puede hablar? ¿Qué va a hablar? Queja, murmura, mucha preocupación, eso va a salir, ¿verdad? ¿No? Entonces no quiero aquí, no, ¿qué voy a hablar? Cuando ve los hermanos, rostro de hermanos se ve oscuro, se ve. Luego se ve todo, está enojado, pastor, ¿qué está predicando? Que no sirve, nada eso. Pienso, me da, ¿verdad? No ese corazón. Por eso necesita, ¿qué necesita? Por eso, ¿qué necesita? No, el tercero estoy hablando, hermanos. No está ubicando bien, hermanos, ¿Qué necesita? Descanso, claro, descanso, pero descanso es la fe. Aunque tengo, mucha preocupación, tengo rabia en mi corazón. Pero cuando parándome en el púlpito, Dios me va a dar. ¿Qué me va a dar? Me va a dar la palabra. Dios me va a usar, aunque no tengo nada, cero, pero confiando en Dios, Dios me va a dar la palabra. Amén. Luego pongo acá, mira, oscuro. ¿Qué voy a hablar? Solo habla otra cosa, no habla. Pero también Dios trabaja. Luego Dios da su palabra, su corazón. ¿Verdad, hermano? ¿No? Por eso es muy importante la fe. Depende de la fe. Nuestra vida es muy feliz, divertido. Venir a la iglesia es divertidos. Para ofrendar también divertidos. Para servir también divertidos. Para sacrificar para el Señor también muy divertidos. Pero sin fe, para venir a la iglesia, muy pesado. Tengo que hacer mi negocio, atender. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Si iglesia realiza eventos, seminario bíblico, también pesos, cargas. Otra vez tengo que apoyar, otra vez tengo que hacer otra carga. Para conversar con pastor, ¿qué voy a hablar? Eso hablando me da, ¿no? Mucha vergüenza. Ya todo peso, todo carga. ¿Cierto, hermanos? Pero cuando aprende la fe, todo divertidos, todo feliz, esperanza, mucha fuerza. Imagínense, alguien comiendo trabaja, ¿verdad? ¿No? Comiendo trabaja. Alguien sin comer trabaja. ¿Quién va a trabajar bien más? Uno que sigue comiendo, ¿verdad? ¿No? Trabaja más fuerte. Sin comer, ¿cómo puede trabajar? En la iglesia igual, sin fe. Alguien sin fe viene, sin fe ofrenda, sin fe hace. Carga, peso. Pero otros con fe, servir, seminario, avanzar, más fuerza, esperanza. Por eso es muy importante aprender. ¿Qué aprender? La fe. Esa parte quisiera hablar, ¿no? Por eso esta mañana, Primero de Reyes, capítulo 12, hemos leído, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 2. Aquí sale el rey de Israel. ¿Cómo se llama? Jeroboam, ¿no? Rey de Israel, Jeroboam. También en aquel tiempo, en el tiempo de Salomón, hijo de David, se llama Salomón. Salomón, recibiendo ese reino de su padre, reinaba a Israel. ¿Usted conoce a Salomón? Salomón, rey de sabiduría era. Entonces ahí, dirigiendo, reinando bien a Israel.
Pero cuando envejeciendo, él tenía muchas esposas, mujeres extranjeras. Entonces, mujeres, esposas extranjeras recibiendo las mujeres extranjeras y desviaron su esposo Salomón, su corazón. Comenzó a adorar otro Dios, se dejaron de Dios Jehová. Ahí Dios se enojó. En el tiempo de tu padre David, con todo el corazón servía, recibiendo corazón de Dios. Pero Salomón, ¿cómo? Si dejando de Dios, luego adora otros dioses. Dios se enojó, luego Dios maldijo era. Si voy a romper tu país Israel, luego total 12 tribus, 10 tribus de Israel va a entregar ¿a quién? Tu enemigo Jeroboam. ¿A quién le va a entregar? Jeroboam va a entregar para que él reina 10 tribus de Israel. Luego, ¿sí? Como hijo Salomón, ahí va a quedar solo un tribu de Judas. Ahí se dividió en Israel. Tiempo de sí, Salomón. En el tiempo de Salomón todavía no se dividió. Cuando después de morir Salomón, su hijo se llama Roboam. ¿Cómo se llama su hijo de Salomón? Roboam. Roboam recibió el reino de Israel. Entonces Roboam recibiendo el reino de Israel, como Jehová Dios habló, 10 tribus de Israel entregará a Jeroboam. Jeroboam va a reinar. Ahí se dividió 2 países en Israel. Israel norte, Israel sur. Israel norte, ¿quién está reinando? Rey de Jeroboam, ¿sí? Luego ya Israel norte, ¿quién está reinando? Roboam, ¿sí? Roboam está en Jerusalén, ciudad de Jerusalén, ahí está. Sí, ya capítulo 12, el versículo, vamos a ver. Ya, capítulo 11, ya, primero de Reyes, capítulo 11, el versículo. Ya, versículo 25 voy a leer, hermanos, ¿sí? Primero de Reyes, capítulo 11, el versículo 26. Sí, por favor, puede escuchar bien, ¿no? Porque muy largo esa. Sí, para explicar muy largo, pero corto, ¿no? Si solo resumiré, corto, ¿no? Por eso los hermanos pueden escuchar atentamente. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su y padres. Entonces aquí explica sobre Jeroboam. Jeroboam, él es contra David, contra Salomón, ¿verdad? ¿No? Salomón. Entonces, y ahí Dios, como mirando rey Salomón, se corrompió. A través de las mujeres extranjeras, desviaron su corazón. Salomón adoraba otros dioses. De ahí Dios decidió destruir su país. Luego, como 10 tribus de Israel quería entregar a Jeroboam. Solo Salomón se queda un tribu, se llama Judá. Así quería ya separar, dividir Dios. Entonces aquí Jeroboam, versículo ya 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campos. El versículo 30, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. 31, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel:
he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Aquí explica, ¿sí?, ese profeta, ¿sí?, Ahías. A través de Ahías Dios habló, Jeroboam, ¿sí?, Dios va a destruir, ¿sí?, Salomón. Él se corrompió, él dejó de Dios, luego adorando otros dioses. Eso provocó gran pecado. Entonces ahí escuchando ese Jeroboam, desde ahí contra a David, ¿verdad? ¿No? Salomón. Salomón también quería matar a Jeroboam. Pero en el tiempo de Salomón, Jeroboam escapó a Egipto, En Egipto viviendo un día, Salomón murió. Escuchando la muerte de Salomón, recién Jeroboam regresó a Israel. Entonces, hijo de Salomón se llama Roboam, ¿sí? ¿Puede recordar bien? O parece poco complicado, ¿no? Esa mañana. Hijo de Salomón, Roboam. Roboam agarró ese reino. Todavía no se dividió en Israel. Roboam está reinando todo Israel. Pero ahí, ¿sí?, los pueblos de Israel vinieron ante Roboam, luego pidió, ayúdenos, rey Roboam, usted hijo de Salomón, tenemos mucho peso nosotros servir, trabajar, por favor, alívienos, ayúdenos. Entonces Roboam, escuchando, espera, yo voy a pensar, luego responderé. Si después de 3 días llegaron, luego Roboam respondió al pueblo de Israel. ¿Cómo respondió? Menospreciaron, ¿sí?, la voz del pueblo de Israel, ¿sí? No, yo soy más fuerte que mi padre Salomón. Mi padre dio ese trabajo, yo más pesado dirigiré a ustedes. Rechazó sus palabras, ¿verdad? No, menospreció. Escuchando los pueblos de Israel se enojaron. Entonces nada que ver, casa del rey David y Salomón. No serviremos al pueblo, como a la casa de Salomón. Ellos luego levantaron nuevo rey en Israel, se llama Jeroboam. Ya nuevo rey de Israel, ¿quién es? Jeroboam. Así se dividió en Israel en el tiempo de hijo del rey Salomón, Roboam. Si puede entender, ¿verdad, hermanos? Si puede entender, ¿no? Ahí se dividió. Entonces el rey Jeroboam tiene 10 tribus de Israel, más poderoso, ¿no? Fuerte. Como rey Roboam tiene, ¿cuánto tribu tiene? Solo un tribu de Judá tiene, ¿sí? Ahí se dividió. Luego hoy, esta mañana hemos leído, ¿no?, capítulo 12, versículo 21. Entonces, rey Roboam, él quiere pelear contra Jeroboam, convocando sus soldados y quiere pelear. Pero Jehová apareció, no, Roboam, no pelea, ¿sí? Esto yo hice, Dios, yo dividí, entregué a Jeroboam 10 tribus, no pelea. Entonces, escuchando la palabra de Dios, y sí, no pelearon entre ellos, ¿verdad? No, ahí se quedó. Entonces Dios está guiando a Jeroboam, levantando rey de Israel, Jeroboam, entregando 10 tribus, luego todo entregando ya el que reine en Israel. Además, Roboam quería hacer guerra contra Jeroboam, ¿verdad? No, pero Dios habló, no pelea era, porque yo levanté a Jeroboam, luego yo hice estas cosas, luego apoyaba, ¿no?, protegía a Jeroboam. Luego nosotros esta mañana hemos leído versículo 25, podemos ver. 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, y este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habitando tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
Ya hermanos, vamos a ver, pensar juntos esa parte. Dios dio, ¿sí?, Israel a Jeroboam. Entonces él en el reino de Israel, Jeroboam como rey, está viviendo en el palacio bien tranquilamente. Que Dios ha bendecido, ¿verdad, hermanos? Luego, como Roboam quería hacer guerra contra Jeroboam, hasta esa guerra Dios no hizo. ¿Sí? No haga eso. Entonces Dios se hacía ayudando, protegiendo a Jeroboam. Jeroboam estando en el palacio, ¿él qué está haciendo ahora? Reedifica, ¿verdad? ¿No? ¿En dónde? En Siquem, ¿verdad? Sí, en Siquem, en el monte muy alto es. Ese lugar es más seguro, ¿verdad? ¿No? Los enemigos para atacar deben subir arriba. Entonces en el monte está, ¿sí? Él reedificó su ciudad, palacios. Entonces los enemigos para atacar fácil o difícil. Ya difícil no es fácil, un lugar seguro. Pero ahí estando, él tenía miedo. Aquí no está seguro. Tal vez mi enemigo me ataca, tal vez va a fracasar. Y comenzó a buscar otro lugar. Saliendo de Siquem, luego reedificó. ¿En dónde reedificó otra vez? Penuel, sí, ¿verdad? ¿No? En otro lado también. Luego él pensaba, dice, pensando, ya versículo 26, capítulo 12, versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y surgió ese pensamiento, mirando en el palacio, en el reino en Israel, tranquilo era. Dios todo dio esas cosas. Pero él surgía en su corazón. ¿Qué surgía? Mis pueblos van a volver a Roboam. ¿Por qué? Porque todo pueblo de Israel sabe si tiene que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Perdón, ¿no? ¿Cierto, no? Entonces aquí versículo 27 explica, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén. Casa de Dios, templo de Dios, ¿en dónde está? En Jerusalén, solo en Jerusalén. Jerusalén es el reino de Roboam, ¿sí? Rey de Judas, ahí estaba Jerusalén. Entonces todo pueblo de Israel, aunque está en el reino de Jeroboam, también tiene que ir. ¿A dónde tiene que subir, hermanos? A Jerusalén para adorar. Eso ya sabe. Pero ya en el corazón de Roboam surgió. ¿Qué surgió? Mis pueblos cuando sube a Jerusalén adorando a Dios, va a quedarse, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué va a quedarse? Porque en mi reino, ¿sí? Como Jeroboam, en nuestra ciudad no hay casa de Dios. Casa de Dios, ¿en dónde está? En Jerusalén. Dios está con Roboam. Mis pueblos pueden pensar así. Luego, ¿sí? Traicionando a mi persona, va a juntar con Roboam. Luego con Roboam me va a matar. ¿Sí? Entonces voy a morir, voy a fracasar. Ese pensamiento surgiendo, ya no podía estar tranquilamente. Luego además, sus consejeros escuchando, rey Jeroboam, si nuestro pueblo cuando vaya a Jerusalén va a unirse con Roboam, luego va a atacar a nosotros. Mejor, para que no vaya nuestro pueblo a Jerusalén, en nuestra ciudad, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar becerro de oros como nuestro Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces el pueblo de Israel no va a ir hasta Jerusalén, ¿verdad? ¿No? Quedará en nuestra ciudad. Entonces ahí ellos van a servir a nosotros. Entonces el rey Jeroboam escuchando, está bien, ahí levantaron becerro de oro. Luego comenzó a hablar, sea pueblos, ese becerro de oro es nuestros dioses. Ese dioses sacó de Egipto y trajo acá. Ya no vamos a ir a Jerusalén, hasta Jerusalén. Aquí vamos a adorar ese becerro de oros. Ese hizo era Jeroboam, hermanos. No solamente esto, ¿qué hizo más? Aquí vamos a ver el versículo. Ya 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de
Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días de mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces también levantando los sacerdotes para que sirvan a Dios en ese lugar que levantó altares. Entonces los sacerdotes, tribu de Leví, deben levantar. Pero ese Jeroboam, los que desean ser sacerdotes, levantando hizo servir a Dios. Entonces esta mañana sobre el rey de Jeroboam poco hablamos, ¿verdad? No, rey de Jeroboam. Leyendo en la Biblia sale ese nombre Jeroboam en este libro, especialmente, ¿no? Primero de Reyes. Vamos a buscar el versículo, capítulo 16. Capítulo 15, hermano, ¿no? Capítulo 15. Primero de Reyes, capítulo 15, el versículo 34. Voy a leer, hermanos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Aquí el rey Baasa era Baasa. ¿Sí? Después de morir los reyes, se levanta nuevo rey en Israel, ahí reinando en Israel. Pero entre los reyes de Israel cometieron muchos pecados contra Dios. Pero cada vez los reyes de Israel cometían contra Dios y mencionaba a Dios. Cuando Dios quiere maldecir, mencionaba ese nombre. ¿Cómo se llama? Como 34 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Menciona. ¿Qué nombre menciona? Jeroboam, hermano. Jeroboam. Leyendo ese libro, ya primero de rey, sigue sale. Cuando otro rey de Israel cometió pecado contra Dios, otra vez menciona. Caminando como Jeroboam. Cada vez Jeroboam. Porque ya más peor reyes en Israel, representante de malditos, más malvados. ¿Cómo se llama? Jeroboam habla, Jeroboam. Cuando habla malos, ¿sí? Pecador. Jeroboam como representante de los malos, más malvados, Jeroboam. Ya esta mañana nosotros hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué hizo Jeroboam, hermano? ¿Por qué ya Dios tanto odia? Luego, así cada vez Jeroboam habla. Cuando algunos cometen pecados, tú estás mal como Jeroboam. Tú estás caminando, ¿sí? Camino de Jeroboam. Luego sigue habla Jeroboam, aunque ya murió Jeroboam, ¿verdad? ¿No? Hasta ahora hablando Jeroboam, ¿verdad? ¿No? Jeroboam, ¿qué hizo, hermanos? Dios se entregó reino de Israel, protegiendo. Dios estando Jeroboam, protegiendo todos, pero corazón de Jeroboam muy diferente. Aún Dios dio todo. Dios protege muy bien, ¿verdad? ¿No? Pero Jeroboam en su corazón no cree en Dios. Ya Jeroboam no cree. No cree en Dios. Tiene miedo era. Sí, mis pueblos cuando sube a Jerusalén va a quedarse en Jerusalén. Entonces, quedándose con Roboam va a matar a mí, ¿verdad? ¿No? En el corazón de Jeroboam eso había. Hermanos, como 10 tribus, 20 tribus, 100 tribus, todo se queda en Roboam. Luego contra a Jeroboam ataca. Pero Dios estando con Jeroboam, ¿hay problema? ¿No hay problema? Es que no hay problema, hermanos. 10 tribus, 20 tribus estando Roboam, luego ataca a Jeroboam. Jeroboam, no hay problema. Si Dios estando con Jeroboam, aún no hay ningún tribu con Jeroboam, ¿qué hay problema? No hay problema.
Pero Jeroboam, ¿sí? Él en su corazón, más importante, se veía, ¿verdad? ¿No? Mis pueblos, ellos grande para mí. Ellos se va a Roboam, traiciona, luego ataca a mí, mi vida va a fracasar, va a morir. Él pensaba, no creía en Dios. Maldad de Jeroboam esta mañana, ¿sí? Gran maldad de Jeroboam es, ¿qué es? No hay Dios en su vida, hermanos. Hermanos, esta mañana ustedes llegaron a la iglesia para adorar a Dios, para servir a Dios, escuchar la palabra, ofrendar, servir, sacrificios. Es bueno, hermano, eso. Pero Dios mira esta mañana más maldad, más grande, más peor, odia, más grande. ¿Qué es? Ese hermano no cree en mí. Ese hermano no cree en Dios. Ese hermano dice que Dios no puede solucionar. Y a ese fulano no hay Dios en su corazón. Luego ellos sufren como igual que Jeroboam. Tiene todos. Reino, palacio, esposa, riqueza, todo tienes. Pero en su corazón no hay Dios. No cree. Estando en el palacio, tiembla, hermanos. Estando todo tiene, disfrutando todo, pero tiembla, va a morir, va a fracasar, va a sufrir. Luego, hermanos, miramos nuestra vida también. Dios ha bendecido a ustedes. ¿Ustedes también recibieron la salvación, hermanos? ¿Ya ven? Sí, por nuestro Señor Cristo. Sí, somos salvos. Rescató de nuestros pecados. Jesús mora en nosotros ahora. Dios protege, estamos con nosotros. ¿Eso pueden creer, hermanos? ¿Eso puede creer? Dios está con Jeroboam. Sí, protege. Pero Jeroboam, estando en el palacio, ¿qué hace? Va a morir, va a fracasar. Si ahí me ataca, Dios no va a solucionar. Reedifica, se fue, busca más seguro un lugar, más otro lugar, más otro lugar. Luego, para que mis pueblos no vayan a Jerusalén, levanta 2 becerros de oro. Luego adora, sirve el Señor, hermanos. Esa mañana, ya nosotros también igual, hermanos. Vinimos a la iglesia tempranos. Luego, peinados bien vestidos, servir. Luego acá viene, escuchamos la palabra, oramos, ¿verdad, hermanos? Alabamos. Pero Dios, cuando mirando nuestro corazón, ese hermano, aunque bonitos, guapos, lee la Biblia, ofrenda, ora, ¿sí? Sirviendo bien. Pero qué pena. No hay Dios, no cree en Dios. Hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, luego ora, ¿verdad? ¿No? Dios, gracias a Dios. Dios es mi Padre, porque es Cristo envió, salvó a nosotros, ¿verdad? ¿No? Luego hablando, pero lamentablemente no hay Dios, no creen en Dios. Ya, hermanos, ustedes también cuando vienen a la iglesia escucha primera palabra. ¿Qué escucha? ¿Qué primera palabra? Cuando viene a la iglesia, primero, ¿qué escucha? Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Nuestro Señor. Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo murió. Por su pecado murió. Por nuestros pecados. Nosotros deberíamos morir. Pero Dios enviando a su Hijo en el cargo. Por medio del Señor Cristo, ya nosotros ya recibimos el perdón del pecado. Recibimos. Desde Génesis hasta Apocalipsis está escrito. ¿Qué está escrito? Jesucristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Entonces nuestro pecado todo ya perdonó, pagó. Ya entonces usted tiene pecado o no tiene pecado más. Ya no hay pecados. Pero lamentablemente todavía muchas personas vienen a la iglesia, adora, sirve, sacrifica, luego ofrenda, diezma, pero en sus corazones no cree, ¿sí? ¿Qué no cree? Aún Jesús murió, ese pecado todavía Jesús no solucionó.
tengo pecado. Ya mucha gente, ¿sí escucharon? Soy pecador, tengo pecado. ¿Escucharon? Ellos creen, no creen en Dios. No creen todavía. Porque ya hablamos. Jesucristo murió en la cruz. Luego, ahí salvó a nosotros. Por eso hablamos, nuestro Salvador salvó, limpió nuestros todos pecados. Pero todavía muchas personas, no soy pecador, porque Jesús no limpió perfectamente. Ya vamos a buscar, ¿sí? Hebreos, capítulo 10, vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 10, el versículo 29. Hebreos capítulo 10, el versículo 29. ¿No encontraron, hermanos? Ya, voy a leer, los hermanos también pueden escuchar. Ya, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí sale, ¿sí? Como una persona malo, era más malos ante Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es más malo? Dice, ante Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que pisotearé al Hijo de Dios? Entonces, ¿quién pisotea al Hijo de Dios? Es Cristo. ¿Quién pisotea? Explica, ¿no? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado. Cuando es Cristo derramando, murió en la cruz. A través de la sangre de Cristo ya limpió nuestros todos pecados. Solo una vez. ¿Hasta cuándo? Siempre. Claramente la sangre de Cristo limpió nuestro pecado. Por eso la Biblia dice, somos santificados, somos justificados. Pero uno que pisotea al Hijo del Señor es Cristo, ¿quién pisotea? Dice, considera inmunda sangre, que no limpió todos nuestros pecados. Él recibirá. ¿Qué recibirá? Dice, mayor castigos. 12,000 años atrás, ¿sí? Jesucristo en la cruz murió. Hoy en día toda la persona en su mano en la iglesia tiene cruz, era la cruz. Accesorio también la cruz tiene. Aún en nuestra mano, ante nuestra vista, todo el mundo ya ve la cruz. Era. Ante la cruz claramente ya limpió todos nuestros pecados. Pero conociendo, mirando esto, todavía en sus corazones pisotea la sangre del Señor Cristo, que no limpió todavía. Tengo pecado. Luego pide perdón. Esta persona recibirá mayor castigo. Que no cree. Esta mañana nosotros hablamos a través del rey de Israel, Jeroboam. Dios ha bendecido este rey Jeroboam. Porque de la casa de Salomón, del rey David, ¿verdad? ¿No? De ahí Dios quitó. Quitando 10 tribus entregó a Jeroboam. Luego ha bendecido en gran manera, estando juntos. Pero lamentablemente, aún Dios protege, bendice a Jeroboam. Pero Jeroboam no cree en Dios. Más él confía en su pensamiento, ¿verdad? ¿No? Roboam. Luego los pueblos de Israel para juntar. Me va a matar, va a fracasar. Me va a matar, no va a suceder. ¿Qué voy a hacer? Escuchando consejos. Vamos a hacer 2 becerros de oro. Ahí adoramos. Para que nuestro pueblo no vaya hasta Jerusalén. Luego levantamos, ¿sí? Sacerdote, cualquier persona, casi misma fecha de fiesta solemne de Dios. Ahí escuchando este pensamiento Jeroboam. Él, ¿sí? Como cometió pecado grave. Por eso leyendo el libro de Reyes, cada vez Dios maldice a las personas. Ahí sale ese nombre. ¿Cómo se llama? Jeroboam. Jeroboam hizo una maldad grave. Eso no creyó en Jehová Dios, hermanos. Ese
peor pecado, hermanos. Dios puede perdonar, ¿verdad? ¿No? Pero no confía en Dios. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo hizo gran sacrificio por nosotros? Hasta en la cruz murió, pero ignora, menosprecia, pisotea, considera la sangre inmunda. Por eso recibe mayor castigo de Dios. Hermano, esta mañana nosotros recibimos la salvación. Tenemos esta salvación. Podemos subir y entrar al reino de los cielos. Tenemos paz, paz. Tenemos esta salvación tan grande. Pero después de recibir la salvación, nosotros, igual que Jeroboam, se edifica mi vida. Para mí edifica. Porque Dios no me va a proteger. Dios no me va a ayudar. Por eso a mí mismo edifica mi vida más seguros. Lugares, otros lugares. Luego edifica, protege para mí, que no cree en Dios, hermanos. Hermanos, esta mañana, si nosotros volveremos hacia Dios, amén, hermanos, si Dios me ha dado esta salvación tan grande, porque mi vida también no va a solucionar. Hasta su Hijo es Cristo, clavando, me ha dado esta salvación. En mi vida, ¿por qué no me va a proteger? ¿Por qué no me va a dar? Luego, volviendo, creyendo en Dios, Dios va a bendecir grandemente a todos los hermanos. Amén. Está aquí, ¿no? Terminamos. Orando terminamos, ¿no, hermanos? Orando, luego terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre el rey de Israel, Jeroboam. En la Biblia, mucha parte sale ese nombre Jeroboam. Cuando Dios maldice, luego Dios castiga, habla, menciona ese nombre Jeroboam. Dios Padre, Jeroboam recibió la bendición de Dios. Escogiendo en Israel, levantó rey de Israel. Luego 10 tribus de Israel ha dado a él. Luego Roboam, él quería hacer guerra contra Jeroboam. Pero como Dios, sí, frenando, luego deteniendo para que no pelee, protegiendo a Jeroboam. Aún Dios estando en Jeroboam, él no creía en su corazón en Dios. Mirando las situaciones, él preocupaba. Luego, escuchando consejos de las personas, levantaba becerro de oros y contra Dios, adorando otros dioses, provocaba gran maldad de Dios. Dios mató sus familias, completamente destruyeron sus familias, sus vidas. Dios Padre, nosotros también recibimos esa gracia. Jesucristo murió por nuestro pecado, luego dando esta salvación, estando con nosotros juntos, protegiéndonos, guiando, dando su sabiduría. Pero nosotros también ahí olvidamos Dios. Mirando las situaciones, mi persona mismo edificando, protegiendo mis vidas, buscando mejor vida también. Dios Padre, esta mañana escuchando, nosotros volveremos a Dios. Dios estando en mi vida, Dios estando conmigo, ¿qué falta? No falta nada. Dios Padre, este año es muy importante para Bolivia. Nosotros este año prepararemos gran campamento mundial aquí en Bolivia, Sucre. Varios pastores, expositores llegarán a Bolivia. Necesitamos preparar para el año 2025, campamento mundial. Nos ayude, nos abre. Aquí Iglesia La Paz también estamos comprando un lugar más amplio. Gracias a Dios. Esa gran obra Dios quiere usar a nosotros. También nosotros siempre miramos situaciones, luego pensamos como Jeroboam, muy difícil, va a fracasar, va a morir. Pero esta mañana escuchando, Dios está con nosotros. Dios nos va a dar todas las necesidades. Luego protegiendo, estará con nosotros. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, ese domingo anterior, primer domingo del mes que empieza, ¿no?
en el mes de febrero, si no dio anuncio, ¿no? Informe de balance. Entonces, ahora, ¿no? Si hora va a dar el informe de la economía de la iglesia. Entonces, los hermanos también escuchando, y esa parte de la economía pueden orar, apoyar para avanzar el evangelio. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Primeramente quiero agradecer a Dios, a los siervos y a los hermanos que han estado orando por mi familia, pasando un tiempo de mucha bendición, recibiendo misericordia y gracia. Muchas gracias, hermanos. Antes de dar el informe económico, voy a leer 2 versículos de la Biblia, en el cual ustedes pueden escuchar y puedan meditar, ¿sí? Es bueno escuchar y meditar cómo está nuestro corazón, si tenemos el corazón de agradecimiento para devolverle al Señor lo que Él nos da. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz